Intervención estadounidense en México. Conflicto armado entre México y los Estados Unidos que tuvo lugar de 1846 a 1848. La intervención estadounidense en México, llamada también Guerra Mexicano-Estadounidense o Guerra de Estados Unidos-México, Mexican-American War, en inglés, fue un conflicto bélico que enfrentó a México con los Estados Unidos entre los años 1846 y 1848 y que desembocó en la cesión por México de más de la mitad de su territorio a Estados Unidos. La guerra se inició a consecuencia de las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos, cuyo primer paso fue la creación en 1836 de la República de Texas, tras su separación del Estado mexicano de Coahuila y Texas. Otros detonantes fueron la entrada del ejército estadounidense en la zona comprendida entre los ríos Nueces y Bravo y la demanda de indemnización al gobierno mexicano por los daños causados en la República de Texas durante su guerra de independencia. En 1847, los estadounidenses desembarcaron en Veracruz y conquistaron la capital mexicana, tras lo cual los mexicanos se vieron obligados a firmar en 1848 la Paz de Guadalupe Hidalgo, por la que los Estados Unidos se anexionaron los territorios mexicanos de Alta California, Nuevo México y Texas, que hoy día forman en Estados Unidos los estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte del hoy llamado Wyoming. Ocupación estadounidense de Veracruz de 1914. La ocupación estadounidense de Veracruz de 1914 tuvo el propósito de evitar la llegada de un gran cargamento de armas a manos del ejército federal mexicano y así apoyar a las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza en su lucha revolucionaria. Ocurrió pocos días después del llamado incidente de Tampico del 9 de abril de 1914, por el cual el gobierno estadounidense se sintió ofendido por el gobierno de Victoriano Huerta. La ocupación se inició con la toma del puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914 y culminó con la salida de las tropas extranjeras el 23 de noviembre del mismo año. En 1914 estaban en crisis las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México, y daba inicio una nueva fase en la Revolución Mexicana. Varias facciones se oponían al gobierno de Victoriano Huerta, quien había subido al poder apoyado por el llamado Pacto de la Embajada, que había sido promovido por el embajador estadounidense Henry Lane Wilson. A la llegada de Woodrow Wilson a la presidencia, Estados Unidos retiró a su embajador y desconoció al gobierno huertista, favoreciendo a la lucha revolucionaria. Sin mediar declaración de guerra de Estados Unidos al gobierno mexicano, la batalla por el puerto comenzó el 21 de abril de 1914, con tropas estadounidenses, marinos e infantes de marina, ocupando la aduana y otros edificios de importancia estratégica. Las tropas del ejército mexicano, bajo el mando del comandante militar de la plaza, el general Gustavo Adolfo Maaz Águila, se retiraron del lugar por mandato del presidente Huerta. Por otro lado, tras la sorpresiva invasión de tropas extranjeras, hubo una muy desigual y poco efectiva defensa integrada por un centenar de soldados del ejército federal, varios centenares de voluntarios civiles, algunos presos liberados de las cárceles, rayados, y un centenar de cadetes de la Escuela Naval Militar. La batalla duró solo un par de días. Para el día 30 de abril, las tropas de la Marina estadounidense, que habían capturado el puerto, fueron reemplazadas por el ejército, que se encargó de mantener la ocupación durante casi 7 meses. No fue sino hasta el 23 de noviembre que el ejército estadounidense se retiró, entregando el puerto al general Cándido Aguilar, quien representaba al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza. Expedición punitiva contra Francisco Villa. Campaña militar. La expedición punitiva es el nombre de una campaña militar que el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo en México para capturar al jefe revolucionario Francisco Villa, quien había atacado el poblado estadounidense de Columbus, Nuevo México, el 9 de marzo de 1916. El gobierno de Estados Unidos autorizó una expedición militar con el fin de atrapar a Villa el 14 de marzo de 1916.
La expedición de 10.000 soldados estuvo al mando del general John J. Pershing, y aunque no tuvo éxito en capturar ni castigar a Villa, fueron derrotados en todas las batallas por las fuerzas villistas. Fue considerada una preparación militar preliminar de la participación estadounidense en la Primera Guerra Mundial. Aunque las tropas se dirigían solo contra Francisco Villa, se dieron algunos incidentes con la población civil, véase incidente de Parral, 1916, y combates entre fuerzas constitucionalistas y estadounidenses, las cuales casi desatan el estallido formal de una guerra. La expedición terminó el 7 de febrero de 1917.